civiles y mercantiles. Ahí, Sí, ¿por qué sería? porque anteriormente, antes de la demanda del parte del orden judicial, ya existió ese contrato va con la persona. Ok. Yo considero así, no sé si es correcto o no. Fíjese que acá lo que sucede es que este, lo que más tenemos que ver es si la demanda como tal y el pago que va a generar esa demanda está sujeta a ese impuesto. Sabemos que la tarjeta de crédito sí generó un contrato mercantil porque pues se firma un contrato entre la emisora de la tarjeta y el cliente, pero ya ahorita como no pagó ya es otro proceso. Y entonces el embargo judicial ya se tiene que ver si el pago que se va a hacer por ese embargo judicial está afecto a algún impuesto. Y en el caso de la pensión alimenticia, como comentaban en el artículo 10 de las personas exentas, dice que sí están exentos los que son por pensiones alimenticias. José Manuel. El artículo 11, pero literal 16. 11 y literal 16. Dice, los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditativos de los mismos. Es lo que me mencionó ahorita. Sí, eso podría ser de lo de la tarjeta de crédito, ¿no? Lo de la tarjeta, aquí casi que es lo mismo, fíjese, porque lo que no tiene pago, vamos a ver. Sí, lo que no tiene pago de timbre es ese contrato, no la demanda, no el pago de la demanda. Sigue siendo el artículo 11, el numeral 12. La demanda no sería de actuaciones judiciales. Vamos a ver, artículo 11, numeral 12. Ajá. Las actuaciones judiciales y administrativas. No. En el caso de, bueno, digamos que acá el numeral 2 anula el pago de impuestos de una de las dos. Estaríamos viendo aquí la de la tarjeta de créditos que aplica también las actuaciones judiciales y administrativas. Lo que pasa acá es que el pago de esa demanda va a exigir que cada mes se le descuente el 50% del sueldo a una de las dos personas que no sabemos quién es el que tiene ese descuento del 50%. Entonces, yo más creería que ahí aplicaría como el pago que se hizo en el ejercicio 1. Como es un pago que se tiene que hacer cada mes, entonces tiene que pagar el 3% sobre ese pago que... Porque el 1 tiene mucha... Ahí no dice, ahí dice que el padre desea compensar económicamente. No es por la vía judicial, por lo que comentaba el ejercicio 1, pero igual era un pago. Y entonces ahí nos hacía referencia al artículo que era 2, numeral 3. Artículo 4 de la tarifa al valor, el 3%, ¿va? Sí, 3%. Vamos a ver qué escribió alguien ahí. 15 numeral 6 o el 11 numeral 6. 16. El 11, numeral 16, Lick. 11 numeral 16. A ese ya lo habían dicho, que es el de los créditos. Pero ahí nos estamos yendo muy hacia atrás. Ahí es cuando se generan los préstamos. Aquí ya hay una demanda. Hubo un impago, entonces hay otro proceso diferente.
aquí para la tarjeta de crédito, más tendría que ser el... Vamos a ver. Licenciado, fíjese que yo tengo por acá el artículo 12, también es de exención, pero en el numeral 3 nos dice los bonos y sus cupones, las libretas de ahorro, los certificados de depósito a plazo, los contratos y títulos de capitalización y en general los títulos de crédito que emitan los bancos y sociedades financieras del sistema, así como sus enajenaciones, transferencias, negociación, cancelación y cualquier documento o recibo que ampare el pago de sus intereses. No sé si por ahí menciona, ¿verdad? Pero no sé. Fíjese que ese sigue estando como muy al inicio, porque es cuando se genera ese tipo de título, por ejemplo. Ok. Entonces, aquí ya pasamos al proceso donde la persona tuvo esa tarjeta y no la pagó. Le hicieron un proceso administrativo y luego un proceso judicial y ya luego el juez ordena de que sí le embarguen el sueldo. Ahora, bueno, entonces, el pago que va a hacer, aquí más se está hablando del pago que va a hacer si tiene ese impuesto de timbres. Ya, ok. El Licky, yo estaba revisando también el artículo 11, el numeral 12, pero ahí se ve muy general, pero tengo duda también con eso, dice las actuaciones judiciales, y como ya estamos hablando aquí de que se pasa a un término judicial porque no pagó, dice las actuaciones judiciales y administrativas. Y miren, acá lo que ustedes deben de leer cuando estén también en el examen y analizando las otras, los 9 casos, dice, vamos a ver, dice los documentos donde hará constar la entrega de esas sumas. Los documentos donde hará constar la entrega de esas sumas están afectos al pago del impuesto. ¿Sí? Ahí nos quedamos ya hasta lo más reciente, ya está la orden del juez, ya le van a descontar. Bueno, ahora los documentos donde hará constar la entrega de esas sumas. Entonces, en uno no aplica porque efectivamente en el 10, en el 11, numeral 2, dice que ahí sí está bien claro, los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas por los tribunales correspondientes. Ese está exento, no paga. Pero donde sí paga, porque no habla nada de que tenga que ver con tarjeta de crédito, entonces ahí sí dice los documentos, igual que el primer caso, ¿verdad? Los documentos públicos y privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero, el artículo 2, numeral 3. Ese aplicaría para el pago de la tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿El de pensiones de alimentos en qué artículo está, Lic? El de pensiones está en el 11, numeral 2. Está bueno, si tiene una igual que esta, está en la hoja de atrás, antes del numeral 3. Ahí dice los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas por los tribunales correspondientes. Sí, Lic. ¿Sí? Ok. Entonces, así quedaría la respuesta, ¿sí? La base legal sería el artículo 2, numeral 3 y el artículo 11, numeral 2. ¿Sí? Porque más que todo es para comprobar los pagos. Como dice ahí también el ejercicio, los documentos donde hará constar. Que constar es lo mismo que comprobar la entrega de esas sumas. ¿Sí? Entonces ahí con eso ya tenemos el caso número 5. Bueno, y el último que dice se realiza por cuarta vez la venta de un bien inmueble por un monto de 250,000,
Le indicaron al comprador que debe tener un avalúo reciente para calcular el impuesto a que está afecto ese acto. Se le pregunta a usted como su asesor fiscal si es correcta dicha aseveración. Si es correcto que tiene que tener un avalúo para que se calcule el impuesto. En caso afirmativo o negativo, razone su respuesta, calcule el impuesto y el plazo y forma en que se debe hacer efectivo el pago del mismo. Entonces, ¿qué dicen ustedes de este caso? El artículo 2, inciso 9. Artículo 2, inciso 9. Vamos a ver qué dice el 2.9. Sí, la segunda y subsiguiente venta o permuta de bienes inmuebles. Ese es exacto el de este caso, ¿sí? Porque es la cuarta venta. ¿Sí? ¿Cuál otro? El otro, el de la tarifa al valor, ¿verdad? Como es permuta de bien inmueble, entonces habría que aplicar una tarifa del 3%, ya que no le indica. Ya que no hay uno específico, entonces le aplicamos el 3%. Muy bien, ¿cuál otro? Artículo 19, último párrafo. 19, último párrafo, ¿qué dice? En el caso del testimonio de la escritura pública en el que se documente la segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes. Número 1, el valor consignado por quien vende, permuta y adquiere bajo juramento en la escritura pública. Número 2, el valor establecido por un valuador autorizado. O 3, el valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal o municipal. Ok, ¿y cuál sería la respuesta que le daría ahí con respecto a lo que dice que el comprador debe tener un avalúo reciente? Pues a mi entender se toma el valor más alto, Licky, no necesariamente debería de exigirse un avalúo. Ok. Tal vez sí tiene que cumplir con la condición de que el avalúo tiene que ser mayor al precio del inmueble en las escrituras. Ok. Aquí lo que le indicaron al comprador, ¿quién se lo indicó? No sabemos, pero le indicaron al comprador que debe tener un avalúo reciente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Debe tener un avalúo reciente, sí o no? Por ejemplo, ahí pregunta si es correcta dicha aseveración. Y a ustedes les preguntan si esa aseveración está bien o no. ¿Qué dicen ustedes? Nick, Yo pienso que yo está diría mal. que sí. Según el artículo 4, no sé si el segundo párrafo, dice el valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior al que consta en los registros públicos, matrículas, catastros o en listados oficiales. No es necesario un avalúo porque ya tenemos un dato de catastro. Ok. Muy bien. ¿Qué iba a decir el otro compañero? También aplica lo que es el artículo 9, el impuesto de valor agregado. ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Será que este paga IVA o paga timbres? No debería pagar IVA porque paga timbres, según el artículo 3. ¿Ves? Ok. Entonces no aplica el artículo 9 porque ya está pagando timbres. Perdón, el artículo 4, ¿verdad? Creo que es el artículo 4. Sí. No, el artículo 4, que es el 3%, que también, si vemos el artículo 2, en el numeral 9, dice que la segunda y su siguiente venta.
¿sí? Y aquí está hablando de los documentos afectos. Y esta dice que es la cuarta vez que se vende este inmueble. Sí. Y yo considero que sí debería tener el avalúo reciente porque es ya la cuarta vez que se vende a ese mismo monto, entonces puede que no, ya no cueste ese monto. Ok. Bueno, ahí tenemos bastante material ya para hacer nuestro resumen, ¿sí? Entonces, aplica el artículo 2, numeral 9. Seguido de eso, artículo 19 del pago del impuesto. Artículo 4. Artículo 4, el porcentaje del impuesto, ¿sí? Artículo 3 del reglamento, que también nos habla de eso. Dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 9 de la ley, se consideran como segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles las que consten en el registro general de la propiedad, después de la primera inscripción de dominio a cualquier título operada en dicho registro de conformidad con lo establecido en el artículo 1130 del decreto ley 106 del jefe de gobierno de la República, el Código Civil. Las transferencias de dominio de vivienda que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7, numeral 12 del párrafo de la ley del impuesto al valor agregado, se les aplicará la exención del impuesto de títulos fiscales a que se refiere dicha disposición. Entonces, acá, ya respondiendo lo que dice, si esa afirmación de que tienen que tener avalúo es cierta o no, lo que nosotros tenemos que decir y lo que decía la compañera, que no es necesario que cuente con un avalúo porque ya tiene un valor en la matrícula fiscal municipal. Entonces, acá dice, miren, pues el artículo 19 dice, en el caso del testimonio de escritura pública en que se documente la segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes. No dice, la constituye el valor mayor y tienen que existir los siguientes. No, dice, la constituye el valor mayor entre los siguientes. Un avalúo no es algo que obligatoriamente tiene que tener un bien inmueble, pero sí va a estar inscrito con matrícula fiscal y municipal. Eso sí existe, eso no es de que digan, no, mire, no tiene matrícula fiscal o no tenga matrícula municipal. Lo que posiblemente esté es desactualizado y no se hayan hecho los avisos notariales cuando la persona 2 o la persona 3 compró y todavía tenga información de la primera que compró. Quizá no esté actualizado conforme a eso, pero de que sí tiene matrícula fiscal o municipal, sí. Ahora, avalúo, eso no tienen las propiedades, eso uno se lo hace regularmente porque va a hacer una gestión en un banco. Si uno no va a hacer ninguna gestión en un banco y uno no está interesado en tener un valor de un avalúo, pues no lo voy a mencionar o a colocar acá. Lo que sí podemos tener es el valor de la venta, ¿sí? Me la están vendiendo en 500,000 y en la MUNI está registrado con 100,000 y en el DICABI, que es donde se ve la matrícula fiscal, está el DICABI está en finanzas públicas, ahí está esa institución o esa entidad. Y ahí está por 100,000 también. Entonces,
viene y dice, tiene 100,000 en el ICABI y en la municipalidad, entonces sobre ese valor es que lo puedo hacer. Ah, bueno, pero es que se la está vendiendo en 500. Ahora, ¿qué pasa ya en la práctica? ¿Qué pasa cuando existe un avalúo? Supongamos que se la están vendiendo en los mismos 100,000 y el avalúo dice 200,000. En este caso, no va a pasar de que diga el notario, tienen avalúo, entonces se lo va a hacer por 300,000. El avalúo, lo más probable es que ni siquiera lo tomen en cuenta. O diga, miren, ni haga caso que tiene avalúo, ni diga que tiene avalúo, porque igual hagamos o pongamos el caso que no se hizo avalúo. Entonces, porque ¿quién va a determinar que sí existía un avalúo? En los casos cuando se está solicitando un crédito, ese avalúo queda en poder del banco, o sea, si hay una forma como determinar que ese avalúo existió, ¿sí? Pero la aseveración aquí de que a fuerza tiene que tener un avalúo no es cierta, ¿sí? Ahora, si calculamos el impuesto sobre los 250,000 quetzales, ¿cuánto es el 3% que aplica según el artículo 4 de ese impuesto? ¿Cuánto es? 7,500. 7,500. Ese sería el pago de impuesto en timbres de esa propiedad, ¿sí? Clic. Y el pago se tiene que hacer efectivo al momento de que se haga la escritura, ¿sí? Porque el notario tiene que, después de realizar la compraventa y hacer el primer testimonio, ir a pagar el impuesto de timbre, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Y que también en este caso, según lo que dice la ley, que el pago de timbres es de 7,500, como excede los 3,001, tiene que hacerse el pago con formulario, no se puede pagar, no se puede colocar o no debería de colocarse los 7,500 en timbres, pegándole el montón de timbres, porque ustedes vieron las denominaciones que hay, 100 es la más alta. Entonces, ¿cuántos timbres deberían de ir pegados? Por eso es de que indica que no deben de ser con timbres cuando es mayor a 3,001, porque ahí ya son 30 timbres, ¿sí? 30 y uno de un quetzal, ¿sí? Entonces ahí tendrían 31 timbres. Imagínense con 7,575 timbres. Llenan demasiadas hojas, por eso es de que no indican que no debe de ser con timbres físicos al momento de que sea una escritura mayor a 3,001, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan con esto? Sí, yo no es duda, sino que, bueno, sí es duda. En la forma de pago, ¿qué artículo dijo que lo regulaba? Perdone, es que me perdí. Donde dice que tiene que pagar inmediatamente después de hacer la escrituración. Ah, ok. Ese es en el acto de pago que está en, déjame ver acá. Entonces, en el 17. 17. Forma de pago, de la forma de pago, ok. Ajá. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, ahí estamos con esto, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Una duda, Lick. Eso lo vamos a entregar, ¿no? Los ejercicios que estamos viendo, ¿no? Solo pregunto. Este no, porque es el que nos está sirviendo a nosotros para estudiar, ¿sí?
Pero bueno. el que sí tienen que entregar, el que sí tienen que entregar es el de Classroom. el que sí, el que está en Classroom, que tiene 9 ejercicios similares, ¿sí? Bueno. Y ese es en grupo y se lo deben de enviar al licenciado Luciano. ¿Alguna fecha ahí para la entrega? Disculpe? Fíjense que no la he colocado, de hecho eso estaba viendo con los alumnos del otro salón. Entonces, yo les voy a notificar ahí por WhatsApp en qué fecha. De hecho, ya cuando lo coloque, lo voy a colocar en Classroom también. Y se los voy a notificar también por WhatsApp. Van a tener dos medios donde van a ver qué fecha tienen que enviárselo al licenciado Luciano. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? El examen es para el 15, ¿verdad? El examen es el 15, así es. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? En el examen solo viene lo que es teórico y práctico, ¿verdad? En el examen viene teoría y viene esta parte práctica, ¿verdad? Ok. Ajá. Gracias, Lick. Entonces, yo solo voy a quedar pendiente ahí de confirmarles si para el día del examen pueden utilizar su ley de timbre, ¿sí? Porque lo único que estoy pendiente ahí, como estoy realizando el examen y lo estoy viendo con el coordinador. Entonces voy a preguntarle a él bien cómo es que lo realizan, si es con la ley o es sin la ley, ¿verdad? Y porque posiblemente, si era lo que yo les decía al inicio, si hay algunas preguntas que van a ir de acuerdo a la ley, entonces pues no tendría que hacerle ese tipo de preguntas, sino abarco mejor parte un poco más de la teoría que les presenté en las diapositivas. Que dicho sea de paso, lo de las diapositivas se los consolidé en un documento y ya está subido en PDF en Classroom también, ¿sí? Entonces, eso sería, y pues espero ahí que primero ese documento que yo subí también lo lean, porque es parte de evaluación. Y por eso se los compartí, porque las preguntas vienen de ahí, tal y cual están ahí. Como es teoría, no hay como tanto para cambiarle ni modificarle. Las preguntas vienen así como encuentran ustedes la información en la que yo les compartí, así va, de ahí va a venir el examen, ¿sí? No viene de otro lado que no les haya yo presentado, ¿sí? ¿Estamos ahí con eso? Bueno. Les deseo que... Gracias, Lick. Con mucho gusto. Les deseo que tengan una excelente tarde de domingo, fría como amaneció hoy, bastante rico. Y pues el próximo domingo yo siempre llego a apoyar a algunos compañeros a cuidar exámenes, y por ahí los veo, los saludo, y dentro de 2 semanas nos vemos en el examen. Que estén todos muy bien, se cuidan mucho. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz descanso a todos. Dame la otra semana, Lick. Feliz descanso.